capítulo 2. Más allá del velo. Cada vez que la gente está de acuerdo conmigo siempre siento que debo estar equivocado. Oscar Wilde. A medida que seguí las pistas que revelaron la escala extraordinaria y la profundidad de la conspiración global, pronto se hizo claro que hasta esto era solo un nivel de la historia. A partir de los últimos años de la década de 1990, el sincronismo de mi vida me llevaba a áreas de conocimiento y conciencia más allá de los 5 sentidos. El entendimiento de la naturaleza de estas otras dimensiones o realidades fue fundamental para la identificación de la fuerza que estaba detrás de los Illuminati. Todo en lo que llamamos la creación es energía que resuena en frecuencias diferentes. Cuanto más despacio vibra, tanto más densa parece ser, como una pared. Cuanto más rápido vibra, parece cada vez menos densa y es sólida, hasta que la energía vibra tan rápidamente que deja el rango de frecuencia perceptible por los 5 sentidos. Lo que llamamos materia es energía que resuena a una vibración lenta. La ecuación famosa de Albert Einstein E igual a mc², escrita en 1905, dice que la masa, materia, es una forma muy concentrada de energía, y concentrada es seguramente la palabra. Si usted convirtiera toda la energía en 1 kilogramo de azúcar o agua, esto impulsaría un coche sin parar durante aproximadamente 100.000 años. Otras dimensiones de la realidad, que algunos llaman el mundo espiritual, son simplemente reinos que vibran demasiado rápido para que nosotros los veamos. Es más fácil ahora hablar de realidades múltiples porque muchos científicos han comenzado a alcanzar a los místicos, los psíquicos y los otros que han estado diciendo desde el principio que este mundo físico es solo una realidad dentro de una conciencia infinita. Estos científicos dirían que las otras realidades son universos paralelos y parte de un solo campo de energía unificado. La física cuántica, que explora la realidad más allá del mundo físico del átomo, dice básicamente lo mismo que los místicos, y la gente como yo, que habla de diferentes dimensiones y frecuencias de existencia que interpenetran la nuestra. La espiritualidad y la ciencia verdadera en su forma de mente abierta, sincera, son esencialmente una. Es la ciencia dominante y la religión dominante lo que ha causado la grieta aparente porque ellas son esclavas de arrogancia, ignorancia y dogma. Una no es ciencia y la otra no es espiritual. Son 2 polaridades de la misma falsedad. El físico cuántico de mente abierta no tendría ningún problema con la mayor parte de lo que voy a decir en este libro, mientras el científico, dominante que toca su gorra y protege su financiamiento, haría rodar sus ojos en aturdimiento. Tal es el abismo de visión que existe en la supuesta comunidad científica. Pero es la versión segura, dominante del hecho científico lo que ha dominado los libros de texto académicos y teatros de conferencia universitarios porque esto conviene al orden del día para el control humano. La estructura de poder quiere que nosotros creamos que somos simplemente cuerpos arrastrados de una cuna a una tumba, y lo que sucede en el medio sobre la cinta transportadora es llamado la vida. En la sociedad dominante nos dan la opción de creer que al final de esta vida ya sea dejamos de existir, o nos sometemos a algún dios dictatorial que nos ama tanto que él está completamente preparado para enviarnos a los fuegos del infierno, si no inclinamos la cabeza y doblamos la rodilla. Rechacé ambas opciones desde una edad temprana. Me parecieron igualmente ridículas, y solo fue después de que mi viaje conscientemente comenzó después de 1990 que encontré respuestas que tuvieron sentido. Me di cuenta o recordé, más bien, que lo que llamamos la creación está formada de infinitas frecuencias y dimensiones todas compartiendo el mismo espacio. Son como estaciones de radio y televisión transmitiendo hacia donde usted está ahora. Están alrededor de usted y dentro de su cuerpo, pero no interfieren conscientemente con usted o entre ellas porque están en frecuencias diferentes. Solo cuando las frecuencias son muy cercanas en el dial tenemos interferencia. Si usted sintoniza la radio a eso es lo que usted oirá. Usted no oye las demás porque no está sintonizado a sus frecuencias, pero ellas todavía existen y otra gente las escuchará. Cuando usted mueve su dial de la radio A a la radio B, usted oye ahora la radio B, por supuesto, pero la radio A no desaparece cuando usted mueve el dial. Continúa transmitiendo, existiendo, es solo que usted ya no puede oírla más. Estos principios simples describen la naturaleza de la existencia en nuestra realidad y otras dimensiones relacionadas.
Estos mundos diferentes pueden compartir el mismo espacio porque resuenan en frecuencias diferentes. Cuando nuestra conciencia entra en un cuerpo físico, algún tiempo después de la concepción, se traba, sintoniza, a este rango de frecuencia. Así cuando los bebés nacen ven este mundo, y no otro. También es completamente posible estar sintonizado a una realidad primaria, pero todavía ser consciente de otras, a través de lo que llamamos el sexto sentido de vista, intuición o audición psíquica. Los psíquicos sintonizan su conciencia a otras frecuencias y acceden a un canal para la información a ser comunicada. Algo de esto puede ser increíblemente avanzado, y algo tonterías completas. Esto depende del comunicador y la calidad del canal, o psíquico. Hay innumerables historias de bebés que claramente ven cosas que los otros no podían ver, y de chiquitos que tienen amigos, seres espirituales, quienes los visitan. Los chiquitos están especialmente abiertos a esto porque llegan con su rango completo de potencial psíquico antes que padres ignorantes, psicólogos infantiles, y la educación los cierre. En estas circunstancias, los niños pronto aprenden que apagar sus capacidades interdimensionales es menos fastidio que usarlas. La estructura de poder Illuminati quiere que la población solo perciba el mundo de los 5 sentidos, y nuestras sociedades están casi completamente apuntadas a hipnotizar los sentidos de vista, sonido, gusto, tacto y olfato. La gente es tanto más fácil de engañar y controlar cuando ellos son separados de fuentes más altas de información, intuición e inspiración. Esta fue la motivación detrás de la creación de la versión de la ciencia de este mundo es todo lo que hay, la que domina las escuelas y universidades hasta este día. Las religiones principales también son usadas para defender las paredes de esta realidad etiquetando a aquellos que se comunican con otras dimensiones como sirvientes del diablo. Cientos de miles fueron muertos solamente durante la Inquisición por tener dotes interdimensionales. Cuando usted dice que usted oye voces o ve visiones espirituales, ellos lo condenan o ridiculizan. Pero cuando usted dice que el Dios cristiano está en la línea o que usted ha visto una visión de la Madre María, ellos quieren construirle un santuario. La diferencia es que uno desafía el sistema de creencia, mientras el otro lo vende. Los animales no experimentan este proceso de cierre, miran televisión ni van a la escuela y universidad, y retienen su capacidad de ver más allá del rango de frecuencia de la vista humana. Usted a menudo ve a gatos reaccionar a lo que parece ser espacio vacío. ¿Qué anda mal con el gato?, pregunta la gente. Nada está mal. El gato solo ve algo que usted no puede ver en un rango de frecuencia más allá de sus 5 sentidos. Usted debe haber oído historias durante años de perros y gatos que no entrarían en una casa o cuarto que se decía que estaba embrujado. La gente implicada no ve ni siente nada, pero los animales lo hacen porque ellos usan las sensibilidades naturales que la sociedad ha cerrado en tantos humanos. Comparativamente pocos animales murieron en el tsunami devastador que golpeó Asia a finales de 2004, debido a su capacidad de sentir las vibraciones del peligro. H. de Ratnayake, oficial director del Departamento de Fauna de Sri Lanka, dijo: "Ningún elefante está muerto, ni siquiera una liebre o conejo muerto. Pienso que los animales pueden sentir el desastre. Ellos tienen un sexto sentido. Ellos saben cuando las cosas están sucediendo. Sí, ellos lo hacen, pero este potencial es suprimido en los humanos. Después de mi despertar en 1990, comencé a recobrar algunas capacidades que están inactivas en cada uno hasta que son gatilladas, y estas han seguido ampliándose. Un aspecto de esto es saber algo. Usted no sabe cómo lo sabe, usted solo lo hace. No es una arrogancia que dice, sé todo y usted no, tampoco usted le pide a nadie que crea que usted sabe. Es un estado más allá de la mente, pensamiento o emoción. Usted solo sabe desde algún sitio muy profundo. Cuando tengo un saber incluso mi cuerpo resuena de un modo particular. He pensado cosas que no eran correctas, pero el pensamiento es un nivel muy inferior de percepción, como veremos. Un saber nunca me ha defraudado, y esto ha resultado inestimable en trazar un camino a través de la mala información, pensada como verdad, pero no lo es, y desinformación, deliberadamente dada para engañar, que venía de todos lados cuando procuré destapar la verdad de lo que realmente estaba pasando detrás del velo de declaraciones públicas y las noticias de TV.
comencé a darme cuenta que la conspiración era mucho más grande que solo un grupo de familias buscando el control global. En mis reuniones con un torrente de gente con conocimiento y experiencias para compartir sobre la conexión al otro mundo, estaba claro que la red humana de los Illuminati era solo un nivel de una conspiración multidimensional. El agujero de conejo va mucho más profundo de lo que incluso la mayor parte de escritores de conspiración creen o están preparados para investigar. El siguiente nivel de manipulación más allá de los Illuminati humanos implica entidades en otra dimensión o reino que está muy cerca de este en el espectro de frecuencia. Usted podría pensar en esto como dos emisoras de radio lo bastante cerca en el dial para interferirse entre sí. Estas entidades toman muchas formas, pero la clave parece ser reptiliana en su naturaleza. He encontrado a cientos de personas en más de 40 países que han afirmado haber visto estos seres de otra dimensión, y ellos en su mayor parte describen su aspecto como reptiliano. Delineo en otros libros los reinos del folclore y relatos antiguos en todo el mundo que se refieren a las mismas entidades reptilianas que la gente informa ver hoy. Credo Mutwa, el chamán Zulú, o Sanusi, los llama los Chitauri los hijos de la serpiente, o los hijos del pitón, y él habla de ellos largamente en la serie de video DVD de Puente de Amor, Bridge of Love, llamada El Orden del Día Reptiliano, de Reptilian Agenda. Figura 8. La vista humana solo puede percibir una fracción casi inmensurable de la materia-energía que se estima que existe en el universo, y todavía la gente ridiculiza la suposición que no estamos solos porque nunca han visto a un extraterrestre. Histérico. Un tema que se repite de los relatos antiguos y modernos es el modo en que estas entidades pueden cambiar de forma, entre una forma humana y una reptiliana. Esto parecerá fantástico para la mayoría de las personas, pero cuando usted aprecia la naturaleza ilusoria del cuerpo, será mucho más fácil entender cómo el cambio de forma es posible. El cuerpo no es sólido, solo parece de ese modo a los 5 sentidos, como proseguiremos más detalladamente dentro de poco. El cuerpo es un campo de energía vibrante y el cambio de forma no es entre dos formas sólidas, la humana y reptiliana, es un cambio entre campos de energía que resuenan. Estos reptilianos de otra dimensión usan un cuerpo humano como un traje espacial mientras manipulan desde el velo vibratorio. Este velo es lo que llamamos el espectro electromagnético y la vista humana puede ver una mera fracción incluso de esto, figuras 8 y 9. Solo podemos ver la llamada materia luminosa, que refleja la luz electromagnética, pero el 95% al menos de la masa en el universo es conocida como materia, energía oscura. Esta no refleja la luz y por lo tanto no puede ser vista, aunque pueda ser medida por su efecto en el universo visible. Lo que se llama materia ordinaria integra aproximadamente el 4-5% de la masa. Esta puede ser potencialmente vista por la tecnología, pero solo una cantidad mínima ha sido observada hasta ahora. El espectro electromagnético es solo el 0,005% de la masa estimada del universo, y todavía la vista humana puede ver solo una fracción diminuta incluso de estas frecuencias electromagnéticas. Imagine que infinitésimo debe ser la cifra por cuán poco del universo conocido puede percibir la vista humana. Nuestros ojos pueden ver solo un diminuto rango de frecuencia del espectro electromagnético llamado luz visible, los colores del arco iris entre rojo y violeta. Muchos animales pueden ver más en el espectro electromagnético. Como un escritor dijo, los humanos son prácticamente ciegos. Entonces nuestros ojos pueden detectar solo una fracción del espectro electromagnético, que en sí mismo es solo el 0,005% de la energía, materia conocida, y todavía unas cantidades enormes de personas comatosas. Incluso, científicos ridiculizan la sugerencia que no estamos solos o que otras formas de vida, muy diferentes de los humanos, podrían existir posiblemente. Cuán impresionantemente absurdo, y estos son los mismos que se ríen de otros. Pero porque la mayoría de las personas creen lo que los expertos dicen, estas tonterías son perpetuadas en la opinión pública. Figura 9. Incluso dentro del espectro electromagnético solo una fracción luz visible puede ser accesible a la visión humana. Los reptilianos y otras entidades no humanas operan en los reinos invisibles para la vista humana. Cuando ellos realmente entran y salen de nuestro diminuto rango de frecuencia parecen, para testigos humanos,
que ellos aparecen y desaparecen de repente, pero, de hecho, ellos solo han entrado en nuestro rango de frecuencia y luego se han marchado. Ellos no han desaparecido, solo han salido de las frecuencias a las cuales nuestro limitado sentido de la vista puede acceder. Cuando nuestros 5 sentidos miran a estas familias Illuminati, como la familia real británica, Bush, etc., vemos su forma de 5 sentidos aparentemente humana. Pero detrás de aquella máscara está la entidad reptiliana vibrando en una frecuencia ligeramente diferente y controlando los procesos de pensamiento y las acciones del nivel humano. Puesto más simplemente, el cuerpo humano es poseído por el reptiliano, que es capaz de esconderse de la vista pública, y la población no tiene ni idea de quién está realmente en control. Figuras 10 y 11. Figuras 10 y 11. Vemos la forma humana de los linajes Illuminati vibrando dentro de la frecuencia de la luz visible, pero ellos son poseídos por reptilianos y otras entidades que operan en los reinos más allá de la vista humana y dictan sus acciones en nuestro mundo, constituyendo así un aspecto del control de la matriz. Dibujos de Neil Hagg. Esto explica por qué las familias Illuminati se han cruzado de una forma obsesiva por miles de años en nuestra perspectiva del tiempo. La motivación no es solo esnovismo, como algunos creen. El ADN es un campo de frecuencia que lleva los datos para lo que llamamos nuestra naturaleza genética y herencia. Cuanto más cerca están las frecuencias en el dial, más interferencia habrá. En otras palabras, más conexión habrá entre ellas. La razón del cruzamiento, y porque los niveles superiores de los Illuminati son el mismo linaje, es porque su ADN lleva un campo de frecuencia sumamente cercano a, y compatible con, las entidades reptilianas que operan justo más allá del rango de los 5 sentidos. Esta resonancia por simpatía permite a los reptilianos y otras entidades tomar estos cuerpos, familias Illuminati, con mucha más eficacia que la población humana en general. Figura 12. El cerebro reptiliano, o complejo R, es la parte más antigua del cerebro humano. Representa el instinto de supervivencia y produce los rasgos de carácter del comportamiento de sangre fría, un deseo de controlar, una obsesión con estructuras jerárquicas de poder y la idea que la fuerza es derecho, el ganador toma todo. Estos son los mismos rasgos de los linajes Illuminati. Todos los cuerpos humanos tienen una cantidad enorme de genética reptiliana, incluso el complejo R o cerebro reptiliano, figura 12. Esta es la parte más antigua del cerebro, según los científicos, y nos da rasgos de carácter, como la sangre fría donde no hay ninguna empatía con las víctimas de nuestras acciones, territorialidad, y un deseo de controlar, una obsesión con estructuras jerárquicas de poder, agresión, y la idea que la fuerza da derechos, el ganador se lleva todo. Estas son las mismas características, siempre mostradas por los Illuminati y sus agentes. Esto no es ninguna sorpresa porque cuanta más genética reptiliana tenemos, tanto más probablemente mostraremos tal comportamiento. De manera interesante, la cumbre de la jerarquía manipuladora reptiliana ha sido relacionada por investigadores con la constelación estelar de Draco, y seguramente la palabra draconiana encapsula su modo de pensar. Cuando hablamos de seres de otros planetas y sistemas estelares, esto no necesariamente se refiere al nivel físico de ellos dentro del rango de luz visible del espectro electromagnético. Todo es multidimensional y hay, por ejemplo, muchos niveles de frecuencia de la Tierra que no podemos ver, donde otras civilizaciones existen. Cuando la gente habla de vida en otros planetas, ellos solo se refieren a la realidad física de 5 sentidos, pero los planetas tienen realidades múltiples vibrando en otras longitudes de onda. Solo porque otros planetas del sistema solar parecen, sin vida, a nuestra vista y tecnología no significa que ellos no abundan en vida en otros niveles de frecuencia. El foco entero del cerebro reptiliano es la supervivencia y los Illuminati procuran controlarnos por este miedo fundamental. La guerra contra el terror manipula descaradamente el miedo de la no supervivencia, y la campaña presidencial norteamericana entera de 2004 de George Bush apuntó al cerebro reptiliano para conectar la supervivencia, protección del terrorismo, con una presidencia de Bush. Este miedo reptiliano de la no supervivencia es tan potente que aproximadamente la mitad de los votantes en Norteamérica dio a un idiota un segundo término porque el hombre que había matado decenas de miles de civiles iraquíes hizo que más de 1000 tropas murieran.
provocó violencia alrededor del mundo, y les quitó sus libertades básicas. Fue considerado el mejor tipo para mantenerlos seguros. El cerebro reptiliano es acerca de luchar o huir, atacar o escapar, hambre y miedo, y reacciona abrumadoramente a lo que se llama la respuesta del estímulo visceral. Esto es responder con reacción emocional, en vez de pensamiento razonado. ¿Describe esto a un votante de Bush, o qué? El cerebro reptiliano también reacciona más poderosamente al estímulo visual, en vez de verbal, y este es el porqué de que los hilanderos políticos se toman tantas molestias sobre la presentación de acontecimientos políticos con el énfasis en la imagen visual, más bien que sustancia verbal. Un artículo en Los Angeles Times destacó otra expresión del cerebro reptiliano: avaricia y exceso. Fue encabezado, viviendo siempre más grande, como el exceso desgraciado se volvió un estilo de vida en California del Sur. El antropólogo francés G. Clotaire Rapaille es citado diciendo que el deseo de exceso viene del cerebro reptiliano, las estructuras más tempranas, más primitivas en nuestra evolución mental. El reptiliano quiere agarrar tanta comida como sea posible, ser tan grande y poderoso como sea posible, porque está concentrado en la supervivencia. Cuando llega a una opción entre el intelecto y el reptiliano siempre gana. Satisfacer ese lagarto interior tiene sus desventajas. Nuestros apetitos insaciables han dejado a los norteamericanos 9 libras, 4 kilogramos, más pesados, por término medio, de lo que estábamos hace 2 décadas, y más vulnerables que nunca a la enfermedad cardíaca y diabetes. Acumulamos montañas de deuda, los cargos por mora que pagamos en tarjetas de crédito se han más que triplicado desde 1996, a 7.300 millones por año, y quemando combustibles fósiles como locos. Exigimos cosas que, en lo más profundo, realmente no queremos o ni siquiera usamos. Figura 13. Los hipócritas, y luego unos, Illuminati manipulando la sociedad humana bajo el control de los reptilianos. Ilustración por Neil Hagg. Esta es la mentalidad de los Illuminati, y ellos han estructurado la sociedad para apuntar al cerebro reptiliano en la población. La red de sociedad secreta Illuminati manipula sus linajes en posiciones de poder en política, banca, negocios, medios, militares, etc., y las entidades reptilianas que poseen esos linajes dirigen la función mientras el resto de la población solo puede ver su nivel humano, figura 13. Este es el porqué de que los presidentes norteamericanos han tenido tan asombrosa ascendencia genética de sangre azul, que se remonta a las familias reales y aristocráticas de Europa y más lejos. He destacado en mis libros el significado para los Illuminati de Carlomagno, 742 a 814, también conocido como Carlos el Grande, el rey de los francos y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, figura 14. No es ninguna coincidencia extraña, por lo tanto, que 35 de los 43 presidentes desde Washington a Bush descienden del nacido alemán Carlomagno. Ni es coincidencia que Adolf Hitler y los nazis también estuvieron obsesionados con el tipo. La casa de Hitler en Berchtesgaden en Baviera miraba hacia las montañas Untersberg, donde se creía que residía el espíritu de Carlomagno, hasta que él se levantara para hacer a Alemania grande otra vez. Los nazis fueron una creación de los Illuminati, y fueron especialmente influenciados por un hilo en la red conocido como los Illuminati bávaros, oficialmente creado en 1776. Esta organización también controló a los jugadores principales detrás de la formación de los Estados Unidos. Los presidentes no son elegidos por votación, son seleccionados por la sangre reptiliana. A otro nivel, esto es mejor descrito como seleccionados por resonancia reptiliana. Realmente va aún más allá que esto, como explicaré más tarde. La familia Bush desciende de Vlad Dracul, o Vlad el Empalador, el gobernante del siglo XV de un país llamado Valaquia, no lejos del Mar Negro en lo que es ahora Rumania, figura 15. Esta región fue llamada una vez Transilvania, hogar de las leyendas de vampiros, y Vlad Dracul fue la inspiración para el Drácula de Bram Stoker. Vlad el Empalador mató decenas de miles de personas y empaló a muchos de ellos en estacas. Él se sentaría a comer entre este bosque de cadáveres, mojando su pan en su sangre, y él por lo general hacía atar a un caballo a cada una de las piernas de las víctimas a medida que una estaca afilada era gradualmente forzada dentro de sus cuerpos.
El extremo de la estaca era enaceitado y tenían cuidado que la estaca no fuese demasiado afilada porque él no quería que la víctima muriese demasiado rápido por el shock. Los niños a menudo eran empalados en la estaca forzada a través de los pechos de sus madres. Hombre agradable. Vlad Dracul era un iniciado de la corte real del dragón, también conocida como la Hermandad de la Serpiente, formada en Egipto desde aproximadamente 2000 años antes de Cristo para avanzar el poder de los linajes reptilianos, ver el mayor secreto y los hijos de la matriz. La familia real británica también está relacionada con el linaje de Vlad Dracul por Mary de Teck, la abuela de la reina Elizabeth II. Figura 14. Carlos el Grande, o Carlomagno, el rey de los francos y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que vivió de 742 a 814. Su linaje es muy significativo para los Illuminati y 35 de los 43 presidentes desde George Washington hasta George W. Bush descienden del monarca nacido alemán. Adolf Hitler y los nazis también estuvieron obsesionados con él. La conexión real con los linajes Illuminati es simple de explicar. Hace unos eones en lo que llamamos el tiempo, el cruzamiento comenzó entre humanos y estos reptilianos y otras entidades. Este es el origen de las historias que se repiten constantemente en todas partes del mundo antiguo sobre dioses, como eran percibidos, cruzándose con mujeres humanas. La versión más conocida está en la Biblia, que cuenta en el Génesis sobre los hijos de Dios que se cruzaron con las hijas de los hombres para crear una raza híbrida llamada los Nefilim. Los textos de los cuales la versión inglesa fue traducida se referían a los hijos de los dioses, en plural, no a los hijos de Dios, en singular. Casi cada cultura en todo el mundo tiene una historia similar, incluso los sumerios, 4000 a 2000 años antes de Cristo, en lo que es ahora Irak. Sus relatos contaban sobre el cruzamiento con una raza no humana llamada los Anunnaki, y los niños híbridos que esto produjo. En África del Sur se contaba el mismo relato sobre los Chitauri, los hijos de la serpiente. En todas partes la historia se repite, como lo hace el tema del cambio de forma. En Asia, ellos tenían dioses antiguos que llamaban los Nages, de quienes decían que podían tomar forma humana o reptiliana. Figura 15. Vlad Dracul, o Vlad el Empalador, el regente del siglo XV de Valaquia en la región una vez llamada Transilvania, ahora Rumania. Dracul fue la inspiración para el Drácula de Bram Stoker y muchas familias Illuminati descienden de esta línea, incluso los Bush y Windsors. La reina Elizabeth II está relacionada con Vlad el Empalador por su abuela, Mary de Teck. Estos linajes híbridos humano-reptiliano se convirtieron en las familias reales del mundo antiguo y nació la idea del derecho divino a gobernar. En verdad, este derecho fue reclamado porque ciertas familias tenían una relación genética con los dioses y actuaban como intermediarios híbridos o semidioses. Fueron ellos quienes se convirtieron en los reyes, reinas y emperadores. En China, los emperadores reclamaron el derecho de gobernar como descendientes del dios serpiente, y la fundación de la cultura china, por supuesto, es el dragón, un símbolo antiguo para los reptilianos. Los reyes antiguos de Media, cerca lo que hoy es Irán, eran conocidos como la dinastía del dragón de Media, o los descendientes del dragón, y en Hijos de la Matriz muestro como el tema de dioses reptilianos y sus reyes y reinas híbridos es un fenómeno global. Los mismos linajes híbridos todavía están en las posiciones de poder hoy como líderes políticos y aquellos que controlan el sistema bancario, corporaciones transnacionales, medios, etc. De ahí el trasfondo genético, real, de la dinastía de presidentes de los Estados Unidos desde Washington hasta Bush. Babilonia, en Irak de nuestros días, es una parte crucial de la historia de los Illuminati y sus linajes porque fue una vez una de sus fortalezas antiguas. Los linajes híbridos se expandieron desde Babilonia, Sumeria, Egipto y otras partes para gobernar no solo Roma, por lo tanto el Imperio Romano, sino toda Europa. Ellos se convirtieron en las familias reales y aristocráticas europeas y Gran Bretaña, Francia y Alemania se volvieron centros operacionales Illuminati principales, sobre todo Londres o Babilondres. Del mismo modo que los Illuminati estaban detrás del Imperio Romano, así engendraron el Imperio Británico, el más grande alguna vez conocido, o al menos registrado. Este, y otros imperios europeos,
se volvieron los medios por los cuales el linaje híbrido fue colocado en el poder por todo el mundo, incluso lo que se convirtió en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando los imperios europeos aparentemente se retiraron de sus antiguas colonias, fue solo un juego de manos para engañar a la gente. Ellos dejaron el linaje y las redes de sociedades secretas que manipularon el linaje hasta el poder, y han seguido controlando aquellos países desde entonces. La única diferencia es que ellos tienen más poder ahora porque al menos bajo el gobierno colonial la gente sabía quiénes eran sus amos. Hoy ellos piensan que ellos dirigen sus propios países cuando, de hecho, una fuerza escondida tiene su mano en la caña del timón, y los políticos que la gente piensa que ellos han elegido para conducirlos solo son marionetas. Mis otros libros tienen todo el trasfondo y fuentes para apoyar lo que describo aquí. Como he estado exponiendo durante años en considerable detalle, las familias Illuminati siguen practicando los mismos rituales de bebida de sangre y sacrificios humanos que ellos han estado realizando desde el mundo antiguo, sobre todo Babilonia. Esto incluye a algunas de las más famosas familias y gente en el planeta, como la familia real británica, Rothschilds, Rockefellers, Bush y una lista larga que revelo en otras obras. Vlad el Empalador, un antepasado de los Bush y Windsors, fue un ejemplo infame de la obsesión con la bebida de sangre y el sacrificio ritual. El personaje Drácula que él inspiró era un vampiro que cambiaba de forma con el título de conde, simbólico del modo en que los linajes reptilianos han sido llevados por la realeza y aristocracia humanas. Drácula no es solo un mito. Su similar existe y ellos están en las posiciones del poder nacional y global. Los rituales están diseñados para conseguir muchas cosas, incluso el cruzamiento que he descrito. Yo debería subrayar que esto no tiene que pasar solo a través del sexo físico entre una mujer humana y una entidad reptiliana. Me han dicho las mujeres que han sido violadas en rituales satánicos, varias de ellas bajo el templo mormón en Salt Lake City, que mientras un hombre, humano, tenía sexo con ellas, él fue eclipsado por una entidad no física canalizando energía a través del violador en el momento del orgasmo. Estas frecuencias, codifican de nuevo el ADN del niño resultante en el modelo de frecuencia de los reptilianos u otra entidad haciendo así al niño compatible para la posesión. Usted podría pensar en ello como reescribir un programa de ordenador o añadir información adicional a un disco. ¿Qué contiene la información en un disco de ordenador? Un campo magnético. Es el mismo principio con el ADN, y este tema será desarrollado en los pocos capítulos siguientes. De hecho, cuanto más entendemos sobre la naturaleza del ADN, está claro que hay otros modos de reescribir su programa. Los rituales realizados por iniciados de los Illuminati también crean un ambiente energético que permite que los reptilianos y otros crucen desde su dimensión a esta. Muchas personas que han participado en estos rituales contra su voluntad me han contado de ver que reptilianos y otras entidades se manifiestan durante las ceremonias, y del cambio de forma de participantes humanos a la forma reptiliana. Ellos están obsesionados con la bebida de sangre porque lleva la frecuencia, códigos de ADN y fuerza vital de la víctima. Igual que la electricidad pasa poderosamente por el agua, así es con la energía de la esencia de la vida llevada en la sangre. A propósito, la película de 1968 de Roman Polanski, El bebé de Rosemary, retrataba este cruzamiento e implicaba a una entidad reptiliana. Otra razón para los rituales, sobre todo implicando el sacrificio humano, es que los reptilianos de otra dimensión se alimentan del miedo humano. Esa es su fuente de energía principal porque ellos parecen operar en un mundo de intermedio que Giuliana Conforto, una astrofísica italiana e investigadora esotérica, llama los intervalos, figura 16. Estos están entre esta dimensión y la próxima, al menos desde nuestra perspectiva de la realidad, e incluso podrían ser como grietas vibratorias dentro de nuestra dimensión, también. Credo Mutwa, el sanusi sudafricano e historiador oficial de la nación Zulú, me dijo que en su cultura ellos llaman a los intervalos el cielo entre cielos, y allí es donde los reptilianos están, dijo él. En la tercera de las películas de Matrix ellos tenían un concepto similar, el mundo intermedio controlado por un programa de ordenador llamado el hombre del tren. Los intervalos no tienen una fuente de energía como tienen las dimensiones. Son,
en comparación, una clase de zonas neutras, huecos en la tela de nuestra realidad desde los cuales podemos ser manipulados mentalmente y emocionalmente. Alguien actuando allí tendría que crear una fuente de energía, que ellos tienen nosotros. Ellos cosechan el miedo, y han estructurado el mundo para generar tanto como sea posible en la forma no solo de terror puro, sino también miedo del futuro, preocupación, culpa, pena del pasado, depresión, frustración y estrés en todas sus formas. Estos son las mismas emociones y estados de ánimo que el sistema que describí antes está garantizado que produzca. Figura 16. Más allá de la frecuencia de la visión humana están los planos de intervalo entre esta dimensión y la siguiente. Estos son los reinos de los manipuladores reptilianos y otras entidades que procuran poseer a los linajes Illuminati y cualesquiera otros que caen vibratoriamente en sus garras. Dibujo de Neil Hag. Los sacrificios humanos realizados por estos famosos nombres Illuminati mundiales, y otros, están estructurados para inducir el máximo terror en la víctima y provocar una liberación de adrenalina que entra en la corriente sanguínea en momentos de miedo y tensión extremos. Esto es como un elixir para los satanistas reptilianos, y ellos beben la sangre de las víctimas tan pronto como son asesinadas, a menudo antes, cuando la adrenalina está en su máximo poder. El miedo concentrado y el terror de la víctima también están siendo absorbidos por entidades en los intervalos, que están vibratoriamente muy cerca de nuestra realidad humana. Este es el origen del tema antiguo de la gente que hace sacrificios humanos a los dioses. La energía que las entidades quieren más es la de niños prepúberes, sobre todo muchachas jóvenes con pelo rubio y ojos azules. El pelo rojo es otro rasgo que ellos buscan. Esto no tiene nada que ver con cómo lucen estas muchachas, es lo que estas características genéticas revelan sobre la frecuencia y la formación de su campo de ADN. El sacrificio de muchachas jóvenes es, otra vez, el origen del tema antiguo de sacrificar a una virgen joven a los dioses. Casi todos reconocen que estas cosas realmente pasaron, pero de lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta es que todavía lo hacen y muchos de los millones de niños que se pierden cada año terminan en los altares satánicos de los ricos y famosos, o sus subalternos. Mientras este libro estaba en la etapa de producción recibí información y dibujos de un terapeuta en Australia que una vez más apoya la conexión reptiliana al abuso satánico. Vea apéndice 2. Cuando entré en lo que llamamos el siglo XXI, muchas piezas en el rompecabezas se juntaban. El mundo era controlado por una red de sociedades secretas manipuladas por los Illuminati, quienes habían estructurado el mundo para crear el máximo miedo y tensión, estrés. Esto alimentaba a los reptilianos y otras entidades en los intervalos, y a más guerras, conflicto, terror, desesperación y pena que pudiera ser generada por eventos humanos, más poder tendrían los reptilianos y compañía para reciclar contra nosotros, y apresurar la tasa a la cual este generador de energía llamado la vida humana giraría. La vida se hace más rápida y más estresante y temerosa porque ellos aumentan la velocidad de vueltas del generador, sociedades humanas. La estructura del gobierno mundial que he descrito, implantación de microchips en particular, está diseñada para controlarnos y cosechar nuestra energía aún más eficazmente. Pero existe, usted estará encantado de saberlo, un camino para salir de esto, como expondré luego. Por asombrosa que esta información será para tantos, hasta los reptilianos son solo otro nivel de la historia. Es por lejos, mucho más grande que eso. La fuerza directora de la cual he sido consciente desde mis experiencias de despertar en 1990 me lleva ahora a la siguiente capa del laberinto cósmico, más allá de los reptilianos, y hasta los reinos de dimensión y vibración. En resumen, el mundo que pensamos que vemos es una ilusión que hemos sido manipulados a creer que es real. Esta es la conspiración básica que ha engendrado todas las demás, y este conocimiento es la clave para finalizar nuestra esclavitud. Mi foco siempre ha estado yendo a la deriva en estas áreas porque es un interés mío principal, pero desde la vuelta de 2003 esto comenzó a tomar el centro de la escena y algunas revelaciones increíbles me han sido comunicadas. Carol, una amiga mía psíquica, me dijo algunos meses antes de que yo comenzara este libro que yo trataría ahora con información que no podía ser probada, pero que la gente necesitaba saber. Este ciertamente ha resultado ser el caso.
mientras mucho de lo que voy a decir es apoyado hasta por la ciencia dominante, mucho de ello no lo es. O al menos, aún no en este punto del conocimiento científico. Pero eso no significa que no es verdad, y no importa de todos modos porque no le pido a nadie que lo crea. Si no tiene sentido para usted, deseche el libro. Lo que usted cree es su derecho y no es asunto mío. La prueba solo es lo que alguien acepta como tal, de todos modos. La prueba de un hombre puede ser tonterías para otro hombre. Sé que los temas que estoy a punto de describir son correctos, pero no le pido a nadie reconocer que lo son. La gente debe decidir por ellos mismos lo que hacen de ello. ¿Cuán profundamente va el agujero de conejo? Mucho más profundo de lo que la mayoría de las personas puede comenzar a imaginar y seguramente más de lo que ellos están preparados para explorar. Estoy listo para ir a cualquier lado, no importa cuán aparentemente extraño, porque quiero saber la verdad y la respuesta a la pregunta histórica, ¿de qué diablo se trata todo esto? Gracias por unirse a mí en este viaje más allá de mente, pensamiento y preconcepto, mientras exploramos las profundidades de la ilusión que llamamos la vida. Usted necesitará una linterna muy grande y traiga muchas baterías.